Bueno, si podemos empezar. Como ven, esta clase se trata de la confiabilidad de la Biblia. Creo que ahí en el libro viene un poquito diferente la información. Dice sobre distribución de Biblias o algo así, ¿verdad? Creo que viene un poquito diferente. Pero realmente se va a tratar sobre la confiabilidad de la Biblia. A veces nos preguntamos, ¿por qué es que la Biblia es confiable? Y me pregunta para ustedes, si quieren responder, ¿por qué creen en la Biblia? Porque es verdad. Y es una buena respuesta y es aceptable. La Biblia es verdad y aparte pues es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a través de los hombres como los primeros apóstoles, ¿verdad? Pero esta respuesta no satisface las preguntas de los ateos o ya sea de otras religiones, ¿verdad? Yo traje estos libros. Tenemos la Biblia, es mi Biblia personal, por lo tanto está muy gastada. Y tenemos al Corán y tenemos el libro de Mormón. Si le preguntáramos a ellos por qué creen, ellos también creen que es verdad y ellos creen que es palabra de Dios. Pero realmente lo que queremos en este caso ver en esta clase son las evidencias de que la Biblia es verdadera. No sé cuánto conocen acerca del libro de Mormón, pero Joseph Smith, si no mal no sé si mi pronunciación es buena en su nombre, pero se llama Joseph Smith, que fue a una caminata, así decirlo, y de repente oró a Dios, ¿cuál religión es la verdadera? ¿Cuál iglesia es buena? Y resulta que se le aparece un ángel y le dice, ninguna, todas están desviadas, todas están mal, yo te voy a, ve a tal lugar, mira ese sombrero, yo te voy a dar estas escrituras y esa es la verdadera. Entonces él escribió este libro. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque de este libro no tenemos ninguna evidencia histórica ni arqueológica de que lo que se escribe aquí es verdadero, de que el grupo que vino de los mormones, que eran judíos que vinieron aquí a América, que aquí empezaron y que Jesucristo vino aquí a América. Así como vino a los israelitas, vino aquí a América. Y buscaron y no encontraron ninguna, y hasta hoy no se encuentra ninguna evidencia arqueológica, histórica o cualquier otra cosa que confirme que esto es verdadero. Hay muchas cosas que contradicen en este libro, y este libro obviamente también es, ¿cómo se llama? Este hombre, se me olvidó su nombre, es el Corán, es Mohammed, quien también dice ser inspirada por Dios, pero que también no tiene las mismas evidencias que tiene la Biblia. Por lo tanto, hoy queremos hablar de 4 puntos que confirman que la Biblia es verdadera. Tenemos aquí los puntos, que es fidelidad en la transmisión de los textos y confirmación arqueológica y histórica. Segundo punto, unidad del mensaje y cumplimiento de profecías. Preservación de la Biblia a través de la historia, desde honestidad, impacto histórico y coherencia espiritual y práctica. Estos puntos vamos a estar viendo durante toda esta clase para que podamos realmente confiar en la Biblia, no porque me enseñaron desde niño o por cualquier otra cosa, sino porque yo sé que en la Biblia se cree por fe, pero aparte tenemos que creer porque sabemos que hay evidencia. Al principio yo me convertí hace 3 años aproximadamente y me hacían la pregunta, ¿pero por qué crees en la Biblia? Nosotros no creemos en la Biblia. Cuando me hacían esas preguntas yo me frustraba, no sabía qué responderles, porque pues yo decía, yo creo porque la Biblia dice que es verdad, pero ¿qué evidencias existen de que sea así? Entonces, yo tomé algunas clases, por si no me presenté ahí, disculpa, me llamo David Gunther, estoy en la Escuela Bíblica de Steinreich, no sé si la conozcan, tú sí la conoces, Silvano. Pero tuvimos la clase también en IBUS acerca de la confiabilidad de la Biblia, introducción a la Biblia, y podemos ver claramente que es confiable. Primer punto que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de los manuscritos antiguos que tenemos.
¿Qué se revisa aquí? Son cuántas copias existen o manuscritos, qué tan cerca están del tiempo del original, del primer escrito que tenemos. Y mientras más cerca estén del original, más confiable debería ser. Fidelidad en la transmisión de los textos y confirmación arqueológica. Aquí queremos empezar. La cantidad y antigüedad de los... aquí. Tenemos en el Nuevo Testamento aproximadamente, tengo ahí apuntado 24,000, pero son entre 23 y 25,000 manuscritos antiguos que se componen de idiomas como el griego, latín y otros idiomas. Y también tenemos 5,600 que de ellas son solo en griego. Tenemos el fragmento más antiguo, que es el Papiro 52, a continuación se lo voy a mostrar. Es el más antiguo del Nuevo Testamento. Se escribió aproximadamente en el año 125 a 150 después de Cristo, solo 30 a 50 años después del escrito original. Es decir, aquí tenemos la foto. Como pueden ver, es el Papiro 52, que se encontró, creo que no me acuerdo en qué año, está en un museo ahorita. Es del capítulo 18 de San Juan, tiene parte del versículo 31, 33, 37 y 38. Es de los más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, que confirma que todavía la Biblia es fiel y la traducción es fiel. Del Antiguo Testamento tenemos los rollos del Mar Muerto, llamados Qumran. Esto, no sé si conocen la historia, fue un niño en 1940 y tantos, si no me equivoco, un niño pastoreando ovejas, si no estoy mal. Había una cueva en la montaña y lanzó una piedra y de repente que se escucha como si algo se quebrara, un vidrio o algo. Después entró y encontró un montón de manuscritos antiguos que se conocen como los rollos del Mar Muerto, en donde tenemos contenido del libro de Isaías, Salmos y Deuteronomios. Y al comparar estos textos con las copias de aproximadamente 1000 años más recientes, como en estos tiempos, el texto es prácticamente lo mismo. Aunque quizás cambie poquito, pero el mensaje es exactamente lo mismo, no ha cambiado. Y quiero hacer una pequeña comparación. Tenemos a Sócrates, Platón, Aristóteles. No sé si alguno de ustedes conoce acerca de estos hombres. Son uno de los hombres más famosos de la historia, filósofos muy conocidos y que actualmente se les reconoce como personas que realmente existieron en la historia. Quiero hacer una pequeña comparación. Platón tiene, Julio César, que no lo incluyo en la foto, pero Julio César tiene 10 manuscritos. La copia más antigua, 900 años después del original. Platón, 200 manuscritos, copias más antiguas, 1200 años después del original. Aristóteles, aproximadamente 49 manuscritos, copia más antigua, de 1100 a 1400 años después del original. Por lo tanto, si hacemos una comparación entre los manuscritos de la Biblia a los manuscritos que tenemos de la mayoría de los personajes que fueron muy famosos, es evidentemente muy distinto, ya que, por ejemplo, tenemos aproximadamente 24,000 del Nuevo Testamento, que si realmente los comparamos, tenemos más o menos 2 kilómetros de altura de manuscritos de la Biblia. Si amontonáramos todos los manuscritos de la Biblia, tenemos aproximadamente 2 kilómetros de altura. Si comparamos con estos hombres famosos, todos juntos tienen un montoncito así. Y aquí es lo interesante. Nadie se cuestiona la existencia de estos hombres, pero todos se cuestionan la existencia de Jesús. Aparte, no hay ninguna contradicción en todos estos manuscritos de 2 kilómetros de altura. Si se encontrara una contradicción, ya no sería creíble, ya no sería verdadero. Por lo tanto, podemos confiar en la Biblia hasta aquí. Y esto es solamente la parte de los manuscritos. Ahora, quiero seguir con la unidad del mensaje y cumplimiento de profecías, que es algo muy interesante también. Profecías en el Antiguo Testamento
contiene aproximadamente 300 profecías acerca del Mesías, escritos siglos antes del Nuevo Testamento. Y hay personas, primero, estas profecías incluyen detalles como vemos en la Biblia, su nacimiento, su linaje, su vida, su muerte, las circunstancias que lo rodeaban. Y estos textos, obviamente, existen en manuscritos antiguos anteriores de Jesús. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto son de antes de Jesús y contienen libros de Isaías, donde vienen las profecías bíblicas, y las encontraron antes, no las encontraron, pero se escribieron antes de que Jesús ya existiera. Y con esto, voy a esto. El Nuevo Testamento, aquí tenemos esta frase. Si voy muy rápido, por favor, avísenme. Yo soy una persona que se acelera demasiado. A veces se me olvida. Como no tenemos mucho tiempo y esta clase debería durar aproximadamente 3 meses, yo creo, pero voy dando la información lo más rápido para que se queden con algo. Dice así: el Nuevo Testamento presenta el cumplimiento de las profecías mesiánicas que ya estaban escritas siglos antes del Nuevo Testamento, conservadas en manuscritos antiguos y conocidos públicamente, lo que permite comparar directamente el texto profético con los acontecimientos posteriores sin que el texto haya sido modificado para que encaje. ¿Por qué digo esto? Hay un término crítico muy conocido y es vaticinium ex eventum. Esto significa, esta es una locución latina que se traduce literalmente como profecía a partir del hecho o vaticinium posterior al suceso. Estos críticos dicen, seguramente primero pasó, después se profetizó. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque los rollos del Mar Muerto y otros manuscritos se escribieron antes de que Jesús viniera. Entonces es evidente que no puede pasar esto. Si se hubieran escrito después, entonces habría una posibilidad, pero ahora no existe esa posibilidad de que sea así. Ahora tengo esta, que es la posibilidad de que solamente 8 profecías se cumplan acerca de Jesús, de las más o menos más de 300 que existen. Y es para que tan solo 8 profecías mesiánicas se cumplen, es de 1 entre 10. Tenemos un ejemplo, y este se usa muy frecuentemente, no sé si lo conocen, es si pusiéramos más o menos un pie de altura de monedas sobre todo el estado de Texas, cubrimos todo el estado de Texas de monedas y pintamos una moneda, digamos de color rojo, la mezclamos entre todas ellas, ponemos a una persona, la vendamos los ojos, le hacemos caminar sobre el estado de Texas y de repente a la primera él tiene que tomar esa moneda. Es imposible, prácticamente imposible. Es lo mismo, tan solo que se cumplan 8 profecías. Ahora que se cumplan las 300, lo vuelve imposible. Y Jesús cumplió todas ellas. Entonces, es evidente que no haya otra persona que pueda hacer eso. Tampoco podríamos simplemente fingirlo. No podría, por ejemplo, hay cosas que Jesús no podía ni controlar. Su nacimiento, de qué linaje. Todas esas cosas Jesús no podría inventarlas o simplemente controlarlas. Ahora quiero ir al tercer punto, que es perseveración de la Biblia a través de la historia. La transmisión continua del texto. La Biblia nunca dependió de un solo manuscrito, como muchos otros libros. Se comparan con muchas otras copias, se distribuyen entre distintas regiones. Esto impide que una persona o un grupo pudiera cambiar el texto completo. Si hay muchos manuscritos, aunque una persona decida, yo le voy a cambiar un montón de cosas, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ya existen un montón de manuscritos y para que esto se vuelva creíble tiene que quitar todos aquellos. Y se ha intentado a través de la historia con la Biblia, pero no se ha podido lograr. Quiero hablarles del método de copias.
Los copistas trabajaban con reglas muy estrictas, que también eran escribas, podríamos decirlos, en el tiempo de la Biblia. El texto se copiaba letra por letra. Mira, voy a darles un ejemplo. Este es mi nombre. Si yo soy un escriba, lo que tengo que hacer al copiar esto, hoy en día agarro una hoja, copy-paste o lo que sea en la computadora y lo tengo acá. O pongo una copia y simplemente sale. Pero lo que en ese tiempo no existía la imprenta, no existía nada, lo que tenían que hacer un escriba, aparte de que tenía que estudiar años para que pudiera llegar a esa posición, para que le tuvieran tanta confianza de traducir los textos sagrados que son la Biblia, que era muy peligroso también porque si lo hacía mal lo podían llegar a matar. Él no podía decir, David, disculpen mi letra, no se ve muy bien, no podían hacer eso, sino que lo que tenían que hacer era D, A, V, I, T. Letra por letra. ¿Se imaginan? Todos los manuscritos antiguos así se escribían. Ahora, si yo me equivoco aquí, le pongo W. Si ya hubiera escrito durante un año un montón de manuscritos, me equivoco en uno, borro todo. Y eso hace que la persona quiera cuidar de no cometer un error. Eso, por ejemplo, teníamos las tablas de arcilla en aquel entonces. Muchas veces se escribían las tablas de arcilla y si una letra mal, o más aún, Moisés, ¿cómo escribía? En una piedra. Supongamos que yo estoy escribiendo aquí una letra mal y resulta que tengo que quebrar la piedra, agarro otra piedra, la moldeo bien y empiezo a talar otra vez. Qué trabajo tan más difícil. Por eso no es tan fácil que una persona se le ocurra hacer errores o cambiarle cosas. Entonces esa era la manera en que se cuidaba el texto. Aparte que era como aquí en este salón, por ejemplo, no era solamente una persona copiándolo, podríamos decirlo, sino que eran muchos al mismo tiempo, para que no existiera ese peligro de que tú cometas un error, sino que eran varios escribiendo lo mismo. Entonces, no hay una posibilidad tan grande de que todos estén de acuerdo en meterle cosas que no son. Y una cosa muy interesante es que tenían tanto respeto al traducirlo que lo que hacían, por ejemplo, al escribir la palabra Dios, que era el nombre sagrado de los hijos de Israel. Por ejemplo, ellos no tenían mucho miedo de usar el nombre de Dios en vano. Lo que ellos hacían, ellos tenían otra manera de escribir, tenían ya sea una pluma, otra cosita que era como de una planta de madera y la mojaban en tinta. Ellos tenían que limpiar con lo que escribían. Digamos que escribes un verso y sale el nombre de Dios, tú lo que ibas, limpiabas tu plumita, ibas y te bañabas o te limpiabas totalmente y luego escribías Dios. Seguías escribiendo, otra vez aparece, repites lo mismo. Era bien complicado ese trabajo. Entonces, es interesante cómo se cuidaban de no cometer errores y le tenían mucho respeto. En el Antiguo Testamento se escribía en letra por letra, como ya les dije. Yo creo que ya tenemos todo de esta parte. Al cometer errores, no simplemente se descartaba. Tenemos comparación constante entre manuscritos. Las nuevas copias se comparaban con copias más antiguas. Si habían diferencias, se analizaban, se corregían, copiaban de nuevo. Este proceso ayuda a detener errores humanos y mantener el texto estable. Por lo tanto, a través de todos los años, si comparamos los textos, es prácticamente lo mismo. El lenguaje del ser humano cambia constantemente. El español de hace 100 años ha cambiado un poco del actual. Por eso, si tenemos una nueva traducción de la Biblia, muchas incluso se llaman nueva traducción o algo por el estilo, porque hoy entendemos diferente. Pero siempre podemos volver al griego, al hebreo original en cual fue escrito. Tenemos perseveración a pesar del tiempo.
El texto bíblico fue perseverado durante siglos, aunque habían cambios de idiomas, cambios de políticos, aún así el contenido principal no cambió, el mensaje y se mantuvo intacto. El mensaje se mantuvo intacto. Perseveración a pesar de las persecuciones y destrucciones. Si conocemos la historia, sabemos que hay un montón de ataques hacia la Biblia, donde hay personas que han tratado de quemar las Biblias, de extinguirla. Hay una persona muy famosa, que no me acuerdo su nombre, él dijo que, no me acuerdo ni las fechas, solo lo recuerdo que él dijo que en 100 años, era un filósofo muy importante, que dijo que en 100 años el cristianismo desaparece. Pero han pasado ya 2000 años y seguimos aquí por alguna razón. A lo largo de la historia, manuscritos fueron quemados, Biblias fueron prohibidas, sin embargo el texto sobrevivió y nuevas copias siguieron circulando a pesar de que había una gran amenaza y era muy posible, y como les ha pasado a muchos, que perdían su cabeza por estar traduciendo la Biblia o por simplemente escribir acerca de la Biblia. Y esto fue posible porque ya existían muchas copias en muchos lugares distintos. Confirmación por manuscritos antiguos, manuscritos muy antiguos como el Qumran que ya vimos, o también conocido como rollos del Mar Muerto, permiten comparar textos separados por 1000 años. El resultado es el mismo, no ha cambiado el texto, ningún cambio en el mensaje central. Esto demuestra que preservación textual excepcional. Esto demuestra una preservación textual excepcional. A veces tengo problemas con mi vista, a veces cuando tengo migraña, entonces disculpen, pero todo está bien. Honestidad del texto es el cuarto punto, honestidad del texto, impacto histórico. Presenta, y esto es lo interesante, en comparación de otros libros, la Biblia presenta fracasos, pecados de líderes y figuras importantes. Normalmente en un libro que no es bíblico, escribe acerca de reyes y escribe las mejores versiones. No sus errores, no sus cosas malas, lo bueno nomás. También cuando vamos a votar por un presidente hacemos lo mismo, cuentan lo bueno de él, nunca cuentan el lado negativo. Por eso la Biblia es honesta. No oculta derrotas, desobediencias ni consecuencias negativas, no idealiza a sus personajes ni actúa como propaganda. Incluye detalles incómodos y testimonios desfavorables para los autores. Esto pasa todo el tiempo. Conocemos la historia de Israel, conocemos los pecados de David. Podríamos decir, ¿por qué no le borramos los pecados? Ya no sería honesto, ya no sería verdad. Debe haber de todo. Los relatos no fueron modificados para prestigio o conveniencia, lo cual pasa muchas veces en otros libros o en otras religiones. Solamente la buena parte, como para que todo sea a la vista sea bueno, pero ya estando adentro es un desorden. Impacto histórico. Influyó en leyes, conducta, cultura, moral, lenguaje. Fue copiado, traducido y leído continuamente durante siglos. Su impacto se extendió a múltiples culturas y continentes. Es interesante, pero casi a cualquier lugar del mundo donde vamos, hay algo de la Biblia, algo de las historias de la Biblia. Una cultura que vemos que tiene algo acerca de esto. Por ejemplo, el diluvio, a pesar de que no crean en la Biblia muchas culturas, por ejemplo en China, el diluvio, hay cosas sobre el diluvio. Y es, por ejemplo, la Torre de Babel, fueron dispersadas las personas, pero hay ciertas cosas que desde la Torre de Babel esas personas ya se llevaban a su cultura. En la cultura maya también tenemos el diluvio. O sea, tenemos en casi todas las culturas existe algo de la Biblia. La Biblia o simplemente el pueblo de Israel influenciaba a prácticamente todo el mundo desde antes de que Cristo viniera incluso. Coherencia del contenido.
Mantiene un mensaje central y coherente. Los temas se introducen, desarrollan y completan progresivamente. No se rompe la unidad a pesar de muchos autores y logros perdidos, largos periodos. Es interesante cómo son 40 autores que escriben la Biblia, pero que no hay ninguna contradicción en ellos. Todos tienen un mensaje central, a pesar de que fue escrito creo que en 1500 años de diferencia. Todos esos autores ni se conocían. Aparte, pues diferentes culturas, el tiempo cambiaba, pero todos mantienen un mismo mensaje centrado. Y esto no podría hacerlo nadie, pero sabemos por qué causa se pudo, y es por la inspiración de Dios. Dios inspiró al hombre a escribir la Biblia, que hoy en día la llamamos Biblia, que no es un libro, son más libros, son 66 libros. Sí, siempre tengo problemas con las fechas o números, pero 66 libros que tenemos de la Biblia, que diferentes autores, como ya les mencioné, ninguno contradice. Hay como quien dice, un hilo rojo desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo es lo mismo, apunta a Cristo, cualquier libro. Y eso que no se conocía del Mesías en Génesis. Aunque sí había una promesa, pero no sabían cómo iba a suceder, pero ya apuntaba todo, y es porque Dios lo inspiró de la manera perfecta. Entonces, podemos decir al final de cuentas que la Biblia sí es confiable, porque hay demasiadas evidencias en cualquier lugar. Y como ya les dije ahorita, en estos libros que tengo aquí, y en especial el libro de Mormón, que realmente, para ser honesto, es un libro lleno de mentiras. No porque yo lo diga, sino porque si vas y investigas, la ciencia no ha podido encontrar nada de verdad en este libro. Científicamente hablando, este libro es mentira, porque hay cosas aquí que dicen que sucedieron, que no sucedieron, y no hay una evidencia de que haya existido algo de lo que se menciona en ese libro. Entonces, yo no sé, pero yo creo que es importante que no confiemos en la Biblia ciegamente. Me ha tocado, y yo no soy maestro, yo no soy un maestro, y por eso es mi primera clase que doy, y no creo que tenga un don para ser maestro. Por lo tanto, yo soy evangelista y Dios me ha ayudado con eso. Me ha tocado evangelizar, y al principio me preguntaban cosas de la Biblia. ¿Por qué es verdad? ¿Por qué es más verdadera que mi libro? Ya sea mormones, si conocen los mormones, están aferrados a su libro y van y predican su libro. Y yo no lo sabía responder. Es que creo porque es la palabra de Dios y es verdad. Estoy totalmente convencido, 100%, de que es la verdad. La Biblia es la verdad. Pero no solamente eso, sino que hay muchas evidencias históricas que podemos ver que realmente es verdadera, es confiable, y podemos simplemente confiar, no por fe ciega, sino también por evidencias históricas, arqueológicas, y muchas otras cosas, profecías, por ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esta clase. Pues no he podido explicar todo muy bien, o si algún concepto no les quedó muy claro. O un comentario, también es abierto a comentarios. Me gusta que la clase esté abierta a conversar. Somos cristianos, y yo creo que la mayoría aquí creen en la Biblia. No los conozco, pero si no, hay muchas razones, y no les he explicado muchas cosas, pero los motivos, si no lo han estudiado, estudien la Biblia y van a darse cuenta que realmente es un libro confiable. No sé si tengan algún comentario o una pregunta. Yo sí tengo una. Esa parte donde usted dice que es Qumran, ¿es Qumran lo mismo que el Corán? No. Okay. Qumran le dicen a los rollos del Mar Muerto que se encontraron acerca de los manuscritos antiguos que hoy le decimos Antiguo Testamento. Y el Corán le diríamos, aquí está el nombre, Quran en inglés, pero este es un libro de la religión de los, ¿cómo se llama? Musulmanes, exactamente. Muy famosa y una religión grandísima en el mundo. Entonces tienen a su profeta, ¿cómo se llama? Mohammed. Y también
se inspiró, Dios le dio la palabra y aquí hay muchas cosas que son de miedo casi. O sea, realmente mandan a matar a los cristianos y a los israelitas. O sea, no es lo mismo. Para su pregunta, no es totalmente distinto. No, creo que no tendríamos en la Biblia el Corán. ¿Alguna otra? Bueno, pues para terminar diría gracias por asistir y espero que les haya ayudado un poco. A mí simplemente me ayuda y no soy bueno explicándolo quizás, pero espero que hayan entendido algo y simplemente podamos confiar totalmente en la Biblia y a través de la inspiración de Dios, pues que Dios nos muestre y nos revele para seguir aprendiendo de ella. Para terminar, me gustaría orar con ustedes, si están de acuerdo. Gracias te damos, Padre, por este día, por tu bendita gracia, por quien tú eres, porque tú nos hiciste y nos hiciste para servirte, adorarte y buscarte y conocerte en todo lo que hacemos, reconocerte y simplemente irte conociendo para toda la eternidad y nunca dejaremos de aprender de ti. Te damos gracias por este libro, Señor, que tú has inspirado con tu Espíritu Santo y que podamos realmente aprender de él, confiar en él totalmente, no solamente a fe ciega, sino porque sabemos que realmente no hay mentira en él, no hay contradicho en él y por lo tanto es confiable, Señor. Te damos gracias por esta escritura que tenemos, que tú has inspirado a través de la historia, a través de hombres, y te damos gracias. Ayúdanos a confiar y aprender más de la palabra. Ayúdanos a ser luz para otras personas que aún no creen en tu palabra, que aún no confían en ti y que otras religiones puedan realmente darse cuenta de su error y seguirte a ti como único camino a la vida. En el nombre de Jesús oramos. Gracias.